Mira, el desmoronamiento, el derrumbe, el desmerengamiento, como tú quieras que lo llames, es inevitable. Ellos lo saben. Lo que va a pasar, poniendo una fecha límite, la fecha tope, 12 de mayo, después del 12 de mayo es que tendremos otra dictadura, esta ya no pasa de ahí. Otra dictadura, Pero ya sería cambio, porque quienes están dentro lo saben y se están poniendo el paracaídas para caer suavemente. Como para buscar el título del podcast, entonces no es la dictadura se cae el 12 de mayo, es la dictadura muta para el 12 de mayo. ¿Qué vamos a tener después del 12 de mayo? Un cambio fraude. Depende de nosotros. Ok, entonces ese es el llamado. Pongámonos alerta porque la dictadura va a mutar, entonces, y hay que darle los palos antes que mute. Una nueva dictadura de otro tipo. Una nueva tiranía, pero democracia. con un espejismo de libre empresa. Una especie de putinismo. Pero la revista The Economist, que por cierto es una... Otra que ha vaticinado la realidad. Sí, que es una revista... Su predicción. Bien interesante porque esta revista cada año anuncia lo que ellos creen que puede pasar para el siguiente año. Y casi siempre acierta. Que ese es el punto. O sea, una revista bien influyente. Eso sí es cálculo matemático. Pues la revista The Economist... Nunca mejor dicho, ¿no? Comenzó prácticamente en uno de los primeros números del año afirmando que el sistema cubano nunca había estado tan en el suelo después de la caída del campo socialista como en este instante, como en este momento. O sea, están en el total derrumbe. Y de hecho, en ese artículo muy interesante, pues ellos se basan en lo que alguna gente consideraba la única esperanza de que saliera a flote Cuba, que eran las MIPYMES y los capitalistas. Porque hay una realidad. La dictadura tiene el poder todavía en esa isla y tiene el poder militar. Lo decíamos ahorita. Sí, y hasta el momento yo no veo por ninguna parte que el poder militar, que pudiera pasar, pero que el poder militar quiera dejar de ser leal al castrismo. Eso pudiera pasar, pero para que eso pase, sí tiene que haber un detonante. O de la otra manera, el detonante sería que el mismo poder militar decida, porque ya realmente ve que hay una debilidad extrema, etcétera, etcétera, decida dejar de ser leal. Ellos ostentan el poder en Cuba, que ya no guardan ese celo, ¿no? Con el que, o esa austeridad con la que Fidel mantuvo a todos sus súbditos, ¿no? Quienes aún así tenían una realidad diferente a los cubanos. De todas formas, mantenía un low profile, ¿sabes? Un bajo perfil. Y no se ostentaba tanto o no se le enseñaba tanto, a la gente que había una diferencia tan abismal. Se sabía, se presumía, pero no es como a día de hoy, que sí ya existe una clase alta que vive como cualquier persona que vive en un país del primer mundo, como cualquier capitalista, y el resto de los cubanos que vive en la miseria más absoluta. De hecho, estadísticas están contemplando que más del 88% de la población cubana a día de hoy vive en la extrema pobreza. En la extrema pobreza. El llamado es a la gente a que entienda que tiene que por su cuenta hacer esa tarea. Sí. Para que entienda cuál es la situación en la que está, cuál es el estado del país y qué es lo que se está buscando. Que no es simplemente salir a que haya apoyo en la bodega o en la tienda, o que haya arroz, que no se te vaya la luz, o que la guagua llegue a la hora y que te puedas montar. No se trata solo de eso. Se trata de recuperar la libertad, de recuperar la nación, de reconstruir el estado, de que exista separación de poderes, un debido proceso, de que se pueda vivir en una democracia donde uno pueda no solo hacer uso del derecho al sufragio, sino también de que ese proceso sea real y la representatividad política sea genuina. Entonces va más allá de, ya le digo, de quejarse de la realidad, sino de entender cuál es el proceso de una nación, cómo funciona, y salir a pelear por eso. Porque si uno no va buscando eso, menos lo va a poder reconstruir. Y en esa laguna o esa ausencia de conocimiento de esa realidad es donde vienen y te meten el cambio fraude. Sí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Cubanos en Washington, D.C., el podcast más anticomunista que tienen las redes sociales. Si es la primera vez que estás viendo alguno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, a que le des a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y que nos dejes tu like y tus comentarios. Yo a Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues muy bien, Rainier, viendo cómo el tiempo está medio loco, un día hay frío, al otro hay un poco más de calor y así vamos pasando este invierno y llegando a la primavera. Pero no te preocupes por el invierno, que la primavera se acerca y con la primavera el 12 de mayo. Así mismo, y bueno, y el 12 de mayo ha dado muchísimo de qué hablar, ¿no? Sinceramente se ha vuelto todo un revuelo en las redes sociales. Fue una explosión. Fue una explosión literal. Sí. El podcast anterior donde usted, Mario, trajo ese vaticinio, ¿no? Sí, esa revelación de que la dictadura castrista no va a pasar del 12 de mayo. Sí. Y no es que vamos a hacer todo un poco ahora nuevamente respecto de esto, pero sí queremos un poco tocar, ¿no? Y decirle a nuestra audiencia que, pues, si bien no sabemos hasta qué punto puede usted tener el 100% de la certeza, aún así yo creo el escenario está servido, ¿no? Lo más que podría pasar es que se adelante, tal y como están las cosas. Él cree que tiene o sea, que lo que él pronostica va a ser, ¿no? El asunto es que estamos partiendo de algunas cuestiones lógicas, Rainier. En primer lugar, todo tiene su final, todo tiene un límite. Y la dictadura cubana también lo tiene. Y está tocando fondo. Prácticamente ya está en el fondo. Entonces, de ahí no pasa. Y como decíamos, yo no me estoy basando en que la oposición cubana esté fuerte, porque sabemos, lamentablemente, de las debilidades que tenemos, que son enormes. Si me fuera a basar en la fortaleza de la oposición, pues te diría que no, que todavía eso iba a durar. ¿Pero en qué me baso? Me baso en ellos, en que ellos están destruidos y que los que están más conscientes de la situación son ellos. Y entonces mi llamado es a que nosotros estemos también tan conscientes como ellos, porque el problema es que al estar ellos conscientes de que el final es rotundo, entonces son ellos los que pueden hacer las variantes y nos van a dejar en esa. Entonces no puede ser. No nos pueden robar el triunfo por el que tanto hemos soñado y esperado. Y que siempre veíamos que algún día. Sí, pero ese algún día va a llegar. Ese algún día es de un mes, de un año. Y por eso te digo que sencillamente ese día está muy cerca ya. A mí me han inundado las mensajerías también. Y eso que hay mensajerías que ni miro porque están inundadas desde hace tiempo. Pero, por ejemplo, alguna gente me llamaron la atención sobre algunos detalles. Por ejemplo, que el 12 de mayo es Día de las Madres. Yo no me había percatado de ese detalle. Y no es un detalle pequeño, déjame decirte. Porque si alguien en Cuba ha llorado y ha clamado por la libertad, han sido las madres. Las madres de los presos, las madres de los muertos, de los mártires. Y si algún clamor ha escuchado Dios, es el clamor de las madres. Ahora mismo están las madres de los presos del 11J, que son las que más sufren. Vamos a estar aquí porque los presos sufren en la prisión, pero esa madre que está afuera sufre tanto más que ellos, porque una madre daría la vida por el hijo. Entonces yo no me había percatado del detalle de que 12 de mayo es Día de las Madres. El mayor regalo que pueden tener las madres cubanas es que ese día sea el día rotundo del final de la dictadura. Pero ojalá que seamos capaces de darle a ese final la dirección que nosotros queremos y que no nos lo roben. Sí, y es que si bien, como usted dice, es más que una teoría, ¿no? Es un pálpito, vamos a decir, Es un pálpito que no es solo mío, porque si ahora mismo ustedes se ponen a googlear y a buscar en las redes sociales, se van a encontrar que hay profecías de personas con todo tipo de creencias. Yo no me estoy basando solo en las profecías. Yo sí creo en un mundo espiritual y creo que en ese mundo espiritual está determinado que ellos no pasan. No, y es a lo que me refiero, ¿no? Es que más allá de la profecía en sí misma, exacto, es la realidad, ¿no? La realidad ahora mismo que se está viviendo en la isla es que, por ejemplo, la gasolina, que sabemos que es
pues es un recurso súper necesario, no solo para el transporte, digamos, de quien tiene un vehículo, sino para el desarrollo, ¿no? Y de lo que es el transporte general de todo el país. Está no solo en escasez, sino ha aumentado. O sea, la inflación ha llegado a un 500%, sí. Ha aumentado los precios. Según las estadísticas oficialistas, la inflación en general en el país ha aumentado un 30%, pero las cifras extraoficiales, que son las que más se ajustan a la realidad, están hablando de un 200% del incremento del costo de la vida del cubano a pie. Siguen los apagones, sigue la falta de suministros de agua, de insumos, de medicamentos, y la realidad es que cada día que pasa, la realidad para el cubano es más difícil. El punto es que la dictadura o la tiranía está organizando ¿qué? Una salida, una escapada, un cambio fraude, como hemos dicho muchas veces aquí. Algo similar a lo que sucedió en la Rusia de los 90, lo que se conoce como el putinismo. ¿Qué es lo que están tramando? O verdaderamente sería como ese pálpito, ¿no? Esa teoría que usted sigue manteniendo de que se va a caer y van a coger las maletas y se van a ir. Bueno, yo pienso que obviamente el panorama que tú acabas de describir, no hace falta ni describirlo porque es más que evidente, ¿no? Que está pasando, o sea, Cuba cada vez está peor y obviamente algo tendrá que pasar para que los cubanos se acaben de liberar de esa angustia, ¿no? Que es algo terrible. En cuanto a la profecía, es muy simple, hay una fecha dada, el 12 de mayo, por lo tanto lo único que queda, la Biblia, por ejemplo, a quienes somos creyentes en la Biblia, nos autoriza a juzgar a los profetas y a las profecías. Por lo tanto, lo único que faltaría sería esperar el 12 de mayo y juzgar si esta profecía es cierta o no. Pero es que ahí hay un peligro. Ajá. Ahí hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? La dictadura no está esperando. La dictadura sabe que el fin le viene están tomando sus medidas. Sí. Bueno, las medidas son evidentes. Han destituido un chorro de ministros. Pero estamos hablando, y como otra señal, cuando un barco hace agua, las ratas enseguida empiezan a saltar. La cantidad de ratas que han entrado aquí mismo a los Estados Unidos, tenientes coroneles, oficiales, claro. O si vas a las redes sociales, el Mundo García, que hasta el otro día defendía el sistema, ahora es el que más pide una amnistía. Y está pidiendo con tremenda fuerza las libertades de José Daniel Ferrer, por ejemplo. No, eso sinceramente es un sinsentido. Te estoy poniendo un detalle. Pero no, pero un detalle. Permítanme un segundo, no vaya a ser que me malinterpreten porque quiero dejar claro lo que yo estoy diciendo, ¿no? Yo estoy hablando de la fecha que se ha dado. O sea, se ha dado una fecha y vamos a juzgar según lo que suceda en esa fecha. Déjame terminar un momentito. O sea, el 12 de mayo veremos si realmente va a haber un acontecimiento de tal importancia, ¿no? Que uno puede decir, bueno, se cayó la dictadura. Perdón. Ahora, en cuanto a lo demás, o sea, obviamente aquel día se los dije, yo estoy plenamente de acuerdo, no con que pensemos o creamos que se va a acabar el día 12 de mayo, como si se cae mañana o como si se cae dentro de 2 años. Deberíamos estar pensando no en que se va a caer el día 12 de mayo, sino que se va a caer mañana mismo y deberíamos estar preparados para eso, para una transición en Cuba. De eso quedamos totalmente de acuerdo la última vez, porque obviamente eso no es una cosa que estemos hablando de hoy. Hay mucha gente que ha estado estudiando el tema de la transición y que ha estado aportando una cantidad de conocimiento increíble con el tema de la transición hacia la democracia en Cuba. Por lo tanto, todos deberíamos estar pensando en eso, porque muchas veces sencillamente estamos pensando en el momento en que se va a caer la dictadura, en cómo tumbarla, en cómo derribarla. Es importante pensar eso, pero también es importante pensar en la transición, o sea, qué vamos a hacer para que ese poder, no haya un vacío de poder, y qué vamos a hacer entonces para poder transitar hacia la democracia. Esa es una parte muy importante. Por lo demás, lo dejo claro, lo único que yo he dicho es que vamos a estar pendientes al día 12 de mayo, que es la fecha que yo creo que vi a una señora profeta, una muchacha joven, que fue, al menos fue la que yo primero vi, que dio esa fecha del 12 de mayo. Pues sencillamente lo que nos queda es esperar el 12 de mayo y ver qué va a pasar realmente ese día. Si es que va a pasar y si es que no va a pasar, ¿no? Yo creo que hay algo importante, sobre todo en lo que usted ha dicho, y es que hay una diferencia
desde mi punto de vista, hay una diferencia grande en si se cae, como es la profecía, así se tumba, ¿no? Así se derroca la tiranía. Porque es que en ese proceso de que si supuestamente se caen ellos mismos, ¿no? Es a lo que iba, ¿no? O sea, ese supuesto hecho, o sea, esa supuesta hipótesis, ¿no? De que se caiga la dictadura, yo no creo que la tiranía vaya a caer por sí sola, aunque sabemos, como bien usted había puesto en la metáfora en el podcast anterior, de que es un edificio, como un edificio de La Habana Vieja que se está derrumbando. Aún así, sigue colgando, digamos, de sus columnas, ¿no? Y si se cae es porque ellos mismos la están demoliendo para poder crear esa transición, pero una transición de cambio-fraude. Y es la diferencia a si el pueblo cubano, el exilio cubano, la sociedad civil cubana logra derrocar la tiranía y acto seguido, pues crear un proceso de transición donde no solo podamos reconstruir la nación cubana, sino también velar porque esos criminales, todos los altos dirigentes del narcopartido comunista, altos y rasos dirigentes del narcopartido comunista y la oligarquía que los secunda, todos paguen por sus crímenes de lesa humanidad. Porque eso yo creo que es algo de las cosas más importantes por las que tenemos que velar. No puede existir una transición genuina y real hacia una democracia verdadera sin que los responsables del dolor del pueblo cubano paguen por sus crímenes. Si hay impunidad para esos criminales, entonces no hay una transición real. Exacto. No, porque no va a haber justicia. Y no va a haber sanación. O sea, el pueblo de Cuba necesita sanarse. Y para que haya una sanación tiene que haber justicia. La justicia va junto con la sanidad en ese proceso de transición. Por lo tanto, esa justicia transicional tiene que ocurrir, como tiene que ocurrir, por supuesto, también, o sea, poner todas las cosas en su lugar y organizarse para iniciar una nueva etapa en la Cuba democrática. De hecho, yo creo y comparto que es una de las pruebas, ¿no? De las, digamos, las evidencias con las que vamos a contar nosotros como sociedad civil, el ver a todos esos criminales pagando por sus crímenes, valga la redundancia, la certeza de que vamos en buen camino. Si esa gente se salen con la suya, se libran de sus pecados y no solo pues, tienen la posibilidad de escapar, sino que además de eso tendrían incluso la desfachatez de quedarse en algunas instancias, ya sea de poder o al frente de alguna empresa, de lo que sea, que no paguen por sus crímenes, simplemente que se queden formando parte del pueblo cubano así, sin ningún tipo de problemas, como sucedió en los años 90 en Rusia, pues entonces sí. no existe una real transición, no existe un derrocamiento de la tiranía y por tanto y demás, ese es el verdadero cambio fraude. Ahí es donde está la urgencia, Renier, porque y por eso yo traje la alarma, ¿no? Y el desafío, porque ellos están tristemente orquestando eso, más conscientes que nosotros mismos de que la caída es inevitable. Eso es obvio. Entonces, el asunto es que es muy triste que ellos mismos sean los que dirijan ese desmoronamiento, esa caída y lo redirijan hacia donde ellos quieren. La transición es inevitable y está allá, pero la cuestión es ¿hacia dónde? ¿Hacia la democracia o hacia el cambio fraude? O hacia el cambio fraude, hacia otro tipo de sistema. Para mí, la gran alarma es que ellos están más conscientes que nosotros. O sea, cuando digo nosotros me refiero a los que queremos y hemos soñado durante años por el cambio hacia la democracia. Que me preocupa que estemos dormidos sin darnos cuenta que se está desmoronando totalmente aquello y que los ladrones del país son los que pueden lamentablemente dirigir esta caída, que es inevitable, y darle una dirección que no es la que queremos nosotros. Por eso hay que despertar, porque estamos a días. Cuando yo decía, por eso yo reaccioné enseguida, que vamos a esperar al 12 de mayo, dije, no, porque hay que estar mirando como si esto fuera a caerse ya. Si tú te sientas a esperar al 12 de mayo, ellos no están sentados, ellos están trabajando, y por eso Estados Unidos lo citó los otros días en las conversaciones, porque Estados Unidos también está consciente de que la caída es inevitable y por lo tanto, como yo decía, lo que están es tratando de que esa caída sea una caída ordenada,
Yo en ese aspecto, más que, o sea, con respecto a las últimas conversaciones que han tenido el Departamento de Estado de los Estados Unidos con los representantes de la tiranía castrocomunista aquí en Estados Unidos, específicamente en Washington, D.C., más que estar velando por monitorear o por estar al tanto de cómo va a ser ese proceso, ¿no? Que si bien es cierto que es inevitable, no sabemos cuánto, a pesar de su profecía. A mí a veces me cuesta estar tan seguro como usted, que lo felicito por tener esa... Y espero que nadie, ímpetu, pero creo, ojalá que el pastor no esté equivocado, al contrario. Yo lo que creo es que, más allá de eso, desgraciadamente, esta administración que a día de hoy tenemos en los Estados Unidos, la administración Biden, la izquierda radical que desgraciadamente ha llegado a los máximos niveles de poder en este país, está velando por sacarle el zumo al máximo y está tratando de dejar lo mejor parada posible a esa tiranía que todos sabemos que es el faro del comunismo. Eso fue lo que yo traté de decir en el podcast pasado y parecía que ninguno de los dos entendía lo que yo estaba diciendo. O sea, yo lo reitero en este podcast, no creo que esas conversaciones que se tuvieron recientemente sean para controlar, velar por ninguna ley, ni para velar por el bienestar del pueblo cubano, porque yo personalmente, y lo voy a decir y espero que lo diga bien claro al punto de que todo el mundo me entienda, yo no creo en la administración de Joe Biden, no creo, como tampoco creo en la dictadura, por supuesto, ¿no? Pero no creo que esta administración demócrata tenga absolutamente ninguna buena intención con respecto a la libertad de Cuba, o que al menos tenga el deseo, ¿no? O la voluntad de hacer algo a favor de la libertad de Cuba. Y ya para dejarlo también bien claro, lo que quise decir ahorita, no es que nos tenemos que preparar a partir del 12 de mayo, sino que el 12 de mayo vamos a comprobar si va a ocurrir un acontecimiento especial, ¿no? Mira, el 12 ese de mayo, día, que ojalá, yo lo digo, lo reitero, ojalá Mario tenga toda la razón del mundo y realmente el 12 de mayo esa dictadura caiga, no sé de qué manera, pero caiga, ¿no? Muy bien dicho, el 12 de mayo. No, el 12 de mayo. Sí, pero ¿qué vamos a hacer el 12 de mayo? No sé si de Mario o de mayo. El 12 de mayo, para empezar, es Día de las Madres. Va a ser un grandioso Día de las Madres porque por fin las madres cubanas van a poder celebrar. Ojalá. Pero no solo es eso, sino que apenas unos días después, 8 días después, será el 20 de mayo. Bueno, es que si usted, si su profecía es cierta, 1067 madres van a ser las madres más felices del mundo porque son a día de hoy los presos políticos. Más, ¿no? Sí, por supuesto que más, pero sobre todo esas 1067 que a día de hoy tienen a sus hijos presos. La celebración del... Incluso las que no estén físicamente. Claro. La realidad es que... Laura Pollán, exactamente. Su mes de nacimiento ahora en febrero. Día 13. Ya se cumplió el día 13, sí. Exactamente. Lo cierto es que la celebración del Día de las Madres del año 2024 solo será opacada por la celebración que habrá unos días después. Ojalá. El 20 de mayo. En la celebración de la fundación de la República, de la verdadera República de Cuba, que fue el 20 de mayo de 1900. Amigo, ojalá la boca de Mario sea santa, ¿no? Bueno, ojalá sea así, ¿no? Y... Te voy a decir, lo único que esos desgraciados han arreglado de toda esa parte de La Habana Vieja es el Capitolio. Y lo han arreglado. Ya lo iba a interrumpir, le iba a decir, ¿cómo arreglaron? ¿Qué arreglaron? Esa gente no ha arreglado nada. Sí, no, pero el Capitolio. Sí, lo restauraron. El Capitolio sí, lo restauraron, pero no te vayas a pensar. Hay mentes ahí pensando en la fecha que yo estoy diciendo. Y están pues relamiéndose la boca pensando que van ellos a poder refundar la República, pero a la manera de ellos. Lo único que yo les agradeceré, si algo se les puede agradecer, es que nos hayan arreglado un poquito el Capitolio para la celebración que vamos a hacer ese día, 20 de mayo. Oye, yo no quiero ser reiterativo, pero a mí hay algo que me preocupa muchísimo, ¿no? No, a mí me preocupan muchas cosas. No, por supuesto que nos preocupan muchas cosas. Me refiero en base a este tema. Sí. Está verdaderamente, más allá de la perspectiva que yo pueda tenerlo a usted, o sea, a un nivel general, ¿no? Está la sociedad civil cubana, el pueblo cubano. ¿Preparado? Está preparado para asumir
esa transición. No está preparado. Entonces lo que va a ocurrir es un cambio fraude. No, por eso es mi preocupación, Reinier, y por eso estoy haciendo el llamado, casi que gritando, casi que grito, diciendo, el caballero, no se dan cuenta. Pero, ojo con esto. Es alarmante, es alarmante. Hay que hacer el llamado al levantamiento cívico de los cubanos, sobre todo dentro de la isla, a que por fin exista o ocurra un nuevo 11 de julio, pero que sí sea decisivo y contundente. Sí. La pregunta es, ¿cuáles serían los pasos? ¿Cómo sería el proceso? Porque no es solo salir a las calles, no solo es quedarse en las calles, y además no solo es tomar las instancias de poder, ya sea el poder popular, el gobierno, lo que sea, cualquier edificio público que representa al gobierno en tu localidad. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cuál es el proceso? Nunca mejor dicho, Reinier, ¿cuál es el paso? Porque ya lo dijimos incluso en el podcast pasado, pero lo hemos dicho en varios otros podcasts. Están el proyecto de pasos de cambio. Está. O sea que nunca mejor dicho de cuál es el paso. Los pasos están dados con el acuerdo para la democracia en Cuba. Todo eso está. Lo único que hay es que activarlo. Pero mi pregunta es... Y yo lo que digo es que hay que activarlo ya. Una cosa es que esté y otra cosa es que sea de conocimiento popular. De la mayoría, ¿no? Porque existe. Incluso la gente, o sea, mucha gente desconoce incluso la propuesta americana, que es la ley Helms-Burton, donde los americanos ahí describen detalladamente cuál es la propuesta y el support que Estados Unidos de América tiene como proyecto para esa transición democrática. Pero es que la gente muchas veces no conoce esos detalles. Pero entonces, qué bueno que tú has dicho esto, Reinier, porque por supuesto hacemos el énfasis en los cubanos, en lo que tenemos que hacer nosotros, pero los Estados Unidos tiene por escrito lo que ellos van a hacer en el caso de que haya esa transición. De que haya una transición. Eso está por escrito ya. Pero el problema es, la gente lo conoce. Le gustaría a nuestra audiencia que hagamos un podcast basado en la ley Helms-Burton y todo lo que explica cuál es el procedimiento desde la perspectiva americana, porque sinceramente yo creo que son datos y estrategias, incluso metodologías, que sería muy, pero muy factible que sea de dominio público, que la gente tenga el conocimiento de que eso existe y que hasta ahora, por lo menos, existe la voluntad política por parte del gobierno de los Estados Unidos de tener ese proceder. Yo te diría que no es, la pregunta no es solo, Reinier, si le gustaría a la gente, no es un problema de gusto. No, me refiero a la audiencia si quiere que hagamos el podcast. Es un problema de necesidad. ¿Cómo no? Estamos a una semana, y te voy a decir algo, entre todos los mensajes que te dije que he recibido, pues hay de todo en esos mensajes. Por ejemplo, hubo un mensaje que me hizo saltar de la silla, literalmente. Un amigo mío que me escribe desde La Habana. Nunca me había comentado los podcasts, pero eso me da la idea de que hay más gente viendo el podcast de lo que nos imaginamos. No, la realidad es que el podcast tuvo muchísimas vistas, tuvo casi 14.000 vistas. De hecho, discúlpame porque me recordé, quiero mandarles aquí un saludo al el programa de Juntas y Revueltas, a Liu y a Nolema, que estuvieron comentando acerca del podcast. Un saludo para las revoltosas. Un saludo desde aquí, desde Cubano en Washington DC, para Juntas y Revueltas. Por supuesto. Pues este amigo me escribe, yo te soy franco, me voy a confesar, yo no le había mandado nunca el podcast a ese amigo. Por una cuestión más de su parte, ¿eh? Sí, y lo confieso aquí. No, porque el problema es que hay gente que uno conoce, ¿no? Entonces, este es un tipo de amigo que a lo mejor se hubiera ofendido conmigo, no porque piense diferente, piensa igual, pero está allá adentro y tiene mucho miedo. Entonces, es de esta gente que piensan que cualquier tipo de mensajería, aun cuando sea la mensajería que supuestamente es de más seguridad. Son de los que piensan que la dictadura es omnisciente. Exactamente. Y omnipotente. Pero, fíjate, a pesar de eso, el amigo me sorprende. Porque el amigo me dice, óyeme, fíjate que no me dijo podcast, me dijo, vi una entrevista que te hicieron. Él no supo bien. Una entrevista que te hicieron y ¿por qué salté de la silla? Me dice, porque dices que en marzo se cae la dictadura. Y yo dije, ¿en marzo? No, me bloqueé en ese momento porque yo dije, espérate, yo dije en marzo. No, porque no me extraña, ¿entiendes? Porque el asunto es que yo lo vuelvo a decir ahora. El cambio no es que va a suceder, es que está ocurriendo ante nuestras narices. Cada día está ocurriendo. Pero el cambio. Sí, el cambio. ¿El cambio cómo cambia? Hacia la dirección que sea. El cambio a que sea para bien o para mal. Para bien o para mal. El sistema cubano. Ahí voy, mira, el sistema cubano. Yo mencionaba la semana pasada que esto no ha sido de la noche a la mañana. Esto ha tenido todo un proceso. Y si miramos solamente en la figura del maquiavélico Fidel Castro, pues vamos a ver que el proceso en él mismo ha venido teniendo un proceso, ¿no?
Pero fíjate, te voy a decir algo. Fidel Castro fue el primero en darse cuenta que lo que no va a pasar del 12 de marzo iba a pasar inevitablemente. En la última entrevista donde Fidel Castro estuvo un poquitico claro, ya en sus últimos tiempos, que se la hizo el periódico, o sea, la revista, una revista norteamericana, el periodista, le pregunta, ¿usted sigue empeñado en exportar el sistema cubano, el modelo cubano? El modelo cubano. Y en la revista de Atlantic. Y este periodista le dice, ¿usted o el sistema? Porque ya realmente Fidel le había entregado a su hermano. Ya esto eran entrevistas que le estaba dando a posteriori. La prensa tratando de, antes que se muriera, le diera alguna entrevista. Y hay que decirlo, la última entrevista más consciente que él dio fue esa. O tal vez te voy a decir algo, la entrevista más consciente que dio en su vida, donde sorprendió mucho al periodista, porque de repente Fidel Castro, que había sido bastante antisionista, por ejemplo, antijudío, ahí de repente como que defendió hasta a los israelitas, hasta a los judíos, lo cual fue extraño. Pero lo más extraño fue cuando el periodista le dice, ustedes como cubanos, siguen empeñados en exportar el modelo cubano. Y Fidel Castro le dice así, sencillo, el modelo cubano no nos funciona ni a nosotros mismos. Es la respuesta de Fidel Castro. Claro, no podemos olvidar que Fidel Castro era un camaleón. Y en eso él fue bien... No, vamos a estar aquí. Fidel Castro de repente tenía una revolución verde como las palmas y luego se convirtió en roja. Eso es una de las cosas que más a veces a mí me raya la mente, ¿no? Cuando escucho ese tipo de, vamos a decir, de formas de proyectar lo que el peor de los cubanos hizo, como, ¿sabes? Como si fuera una iniciativa de él, que él estaba exportando esa revolución cuando forma parte de la metodología. Lo implementaron los mismos bolcheviques en la Rusia comunista, donde ellos se dieron cuenta que la única forma que podían poner en marcha aquella utopía que habían diseñado Marx y Engels era exportando esa utopía maquiavélica que es el comunismo, porque no se sostiene por sí mismo, porque es un fracaso, porque es una utopía, porque es un desastre. Y porque además se ha cobrado la vida de más de 150 millones de personas. Entonces, no es ni siquiera una iniciativa o una propuesta del sátrapa de los... Bueno, pero estás hablando del egocéntrico de Fidel Castro. Está claro, pero es que es lo que me refiero, que muchas veces a veces la gente, como se dice en la argot popular, se la da, ¿no? Como si eso hubiese sido una dinámica que él implementó por sí mismo, y eso tampoco fue algo que él desarrolló, simplemente es que realmente ese famoso hizo el mismo, o sea, el corte y pega, y lo que sí hizo fue implementarlo acá y ser la embajada del comunismo en América. Exacto. Eso sí, pero eso no es que obviamente era ¿sabes? No era que era algo que venía de su intelecto, por decirlo de alguna manera. Desde su egocentrismo, por supuesto, él era lo máximo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que es muy preocupante realmente todo esto que estamos analizando, ya sea el 12 de mayo o el 12 de marzo o el 14 de abril. El caso es que es bien preocupante. ¿Por qué 14 de abril? ¿Usted tiene otra profecía? No, yo no tengo ninguna profecía. Yo digo que cualquier día, ¿no? Porque además Mario fue de los que dijo que podía ser antes del 12 de mayo. Pero es muy preocupante el hecho de que ya se esté proyectando ese cambio fraude, que yo creo que se está proyectando. Bueno, se está proyectando hace mucho. Y que ahora lo que se le puso fue fecha. Cuando estemos hablando de cambio, no podemos dejar de pensar precisamente en que si son ellos los que están planificando ese cambio, es algo extremadamente peligroso. Oh, por supuesto. Extremadamente peligroso. Es que entonces, es una transición entre ellos mismos, una metamorfosis de lo que ya tenemos. El caso es tener la vista suficiente para ver qué es lo que se está generando ahí adentro, qué es lo que está pasando realmente, que puede detonar en una cosa, ¿no? En un cambio, porque eso no sería, o sea, un cambio fraude no sería el derrumbe de la dictadura. Déjame, yo también quería decir una cosa. Usted sabe qué es lo que más a mí me preocupa del cambio fraude. Que es que no es el derrumbe de la dictadura. Exacto, o sea, eso es obvio, ¿no? Empezando por ahí. El cambio fraude, por eso es un cambio fraude, porque no habría un derrocamiento de la tiranía y simplemente sería una metamorfosis, un cambio, un lavado de imagen, un cambio de fachada. El problema está en que si con ese cambio fraude la economía cubana o la realidad en Cuba mejora
un poquitico. Hasta ahí llegamos y habrá... Yo no creo que hasta ahí por la lleguemos, eternidad. pero se nos va a poner pati para arriba la cosa, porque si hoy en día es difícil muchas veces involucrar a una gran masa dentro de la sociedad civil que entienda la responsabilidad histórica que nos compete a todos los cubanos de involucrarnos en la realidad actual de nuestra patria, de Cuba, si la realidad mejora, va a ser mucho más difícil, porque desgraciadamente muchas veces a la gente lo único que le interesa es su entorno, su localidad y el tener comida, el poder vivir más o menos bien, y se acabó. Y los cubanos tenemos otro problema, que es el daño antropológico, el adoctrinamiento y el generaciones y generaciones de haber nacido, crecido y reproducido en esa sociedad sin conocer lo que es la verdadera libertad. Por tanto y además, en el momento dado donde sus condiciones de vida mejoren un poquito de las que están ahora, va a ser muchísimo más difícil poder llevar a que esos criminales paguen por sus crímenes. No, pero tú sabes que yo, después de aquel día de discusiones y demás, yo por supuesto me quedé pensando, y lo repito, ojalá sea así, pero que sea un derrumbe real, ¿no? O sea, que haya un desplome total y real de la dictadura. Déjame terminar la idea porque es precisamente para hacerte una pregunta. O sea, que haya un derrumbe real y total de la dictadura ese día. De lo que... ¿Cuál sería el detonante? Porque tiene que haber un detonante para... o sea, no, ya no estoy hablando simplemente del hecho de que obviamente, y es obvio, que hay cierta debilidad en la dictadura, aunque ellos siguen ahí, porque lo otro que no podemos perder de vista y siendo objetivo es que todavía están en el poder. Sí, en Cuba, claro, ¿no? pero por la fuerza de las armas. Por la fuerza que sea, pero están en el poder. Entonces, ¿cuál sería el detonante? Porque vimos el 11 de julio del 21 que ese pudo haber sido el detonante para ya la destrucción total de la dictadura, pero no fue. Ahora, en este caso, ¿qué sería el suceso que realmente exterminaría? Es que tiene que ser interno. La única forma que tiene que ser interno. Pero me gustaría saber eso porque es Mario el que tiene la visión de qué va a ocurrir. Hay procesos que a veces no nos damos cuenta. El famoso experimento, no voy a volver a lo que hablé el podcast pasado, del derrumbe controlado o el ejemplo de la gallina. Pero ese es el temor, que sea un derrumbe controlado. Hoy voy a poner el ejemplo de la rana. De la rana. Pero ¿cómo que de la rana? La rana, el experimento es una rana metida en un recipiente y le empiezan a calentar poquito a poco el agua, le empiezan a calentar, pero como la rana está metida ahí, ella no se percata que la temperatura va subiendo hasta que se achicharra la rana. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Y lo que nos está pasando a nosotros es que en cierta medida somos esa rana que estamos habituados a más de 60 años de estar en esa pecera en que la temperatura se ha ido calentando, pero nos parece que nunca va a haber un final. Pero tenemos que tener cuidado, no sea que aparezcamos achicharrados el día 12 de mayo. Sí, Mario, pero la pregunta que te hago es ¿cuál podría ser el detonante? Mi preocupación es que todavía seguimos hablando de cuál podría ser, hablando de futuro, cuando en realidad tendríamos que hablar de pasado. Esto viene desde hace rato, pero está ante nuestros ojos. El agua se está calentando ya, que está hirviendo, no nos damos cuenta que está hirviendo el agua. No es que podría pasar, es que ¿qué ha pasado? Fidel Castro lo dijo, el modelo cubano no funciona. Sí, y lo dijo hace ya prácticamente... Fíjate, ¿cuándo lo dijo? Lo dijo hace casi 20 años ya. Hace casi 20 años, o sea, y seguimos en lo mismo. No, entonces, no, en lo mismo no. En lo mismo no. El deterioro ha ido en aumento. Lo único que pasa es que hay un límite para ese deterioro. Y el límite lo tenemos ante las narices. ¿Y cuál va a ser el detonante? Es la pregunta. No es qué va a pasar, es qué ha venido pasando. Bueno, Pero ¿cuál va a ser el detonante para que caiga realmente la dictadura? Pues Mario, déjame repetirte la pregunta. El detonante es el deterioro total. Para que haya un derrumbamiento real de la dictadura, no un cambio fraude que manejen ellos. Te voy a decir, el detonante puede ser el apagón de mañana, puede ser el de pasado mañana, o puede ser cuando ya el país ya no haya más apagón porque se queda apagado completo. El detonante puede ser... ya es que una chispa solamente en ese campo arrasado y de hierba seca puede hacer que se prenda completo. O sea, el detonante puede ser, ya que lo que tú llamas detonante, ¿no? Al fin cabal, al final ya. Te voy a decir algo. Al fin real. Sí. ¿Sabes qué puede ser? La muerte de Raúl Castro.
¿Usted cree que la muerte de Raúl Castro puede ser un detonante? Bueno, eso es un hecho que ellos podrían manejar. Te voy a decir algo. Pero si no lo fue la de Cagatán andante, va a hacerlo. No, lo otro es que ese suceso ellos lo pueden manejar, lo pueden ocultar hasta que a ellos les parezca. El asunto es. Vamos a hacer una cosa un momentico. Vamos a ver un video que tenemos en producción sobre una protesta reciente de un cubano que colapsó, que tuvo su detonante y salió a las calles a protestar por la mísera realidad. Ese es el único detonante que yo creo que podría suceder. Yo también. O sea, una protesta súper masiva y que no parara, ¿no? Que ya fuera lo último. Sí. Por favor, su salario no lo justifiquen más. Usted gana un salario para atender a la población. Aguas de La Habana aquí ya estupiendo los pasillos. Está bueno ya que estén en MIPYME y en centros particulares resolviendo el problema porque le dan 10.000, 20.000 pesos. Es aquí en Gloria donde se necesita un camión de estupiendo. No me importa quién hable, yo estoy hablando por el pueblo, por la gente que vive aquí, que está necesitada de estupir todos sus pasillos. Es patria y libertad, patria y vida. Ahí tenemos. Mira, ese es el detonante que es el único que puede necesita la gente. Reniel, si yo estaba convencido cuando lo dije hace una semana, que no estaba ni planeado que yo lo dijera, pero es que si no lo decía ese día yo me atragantaba. Es que lo traía por dentro. Pero si por poco se atraganta fui yo cuando me lo dijo, porque sinceramente no me lo esperaba. Si lo dije porque no se me salió del alma. Después de una semana lo digo más todavía. ¿Tú sabes por qué? Por todos los mensajes que he recibido de mucha gente que se sintieron reflejadas no en el deseo, sino en ese hecho. En el contexto. En ese contexto. Y podríamos hacer un podcast analizando los mensajes. Pero hubo un amigo que me escribió de Puerto Rico. Bueno, solamente en el canal de chat hemos tenido más de 150 mensajes. Uno de los amigos de Puerto Rico, recuerden que yo mencioné al Encuentro Nacional Cubano y mencioné incluso mi encuentro con la monja en el marco de enero del año 2016, que es la que me asegura que Fidel Castro se iba a morir ese año, como en efecto ocurrió. Y este amigo me escribió porque, bueno, nos vio y me agradeció que siempre lo recordemos. Y este amigo me dijo, Mario, tienes razón en algo. No nos puede sorprender otro 11J. No puede Así me dijo. Eso es una realidad. El otro 11J nos sorprendió. Eso es una realidad. Yo creo que no nos puede sorprender. A pesar de que, como usted bien dice, el detonante ese... tiene que ser ese. Tiene que ser el detonante, sobre todo con el pueblo, con la gente de a pie. El pueblo, son cosas así como este video que acabamos de ver, el pueblo en las calles, por el insulto de lo que es la desgracia de vivir en Cuba. No hay otra manera. Creo que también hay factores específicos desde el internet, que sinceramente ha sido una herramienta que se les ha salido de las manos a ellos, que pensaron en un principio que podrían controlar y la realidad es que el internet ha sido el caballo de Troya para el narcocomunismo en Cuba. También está esta transición generacional de quienes hoy ostentan el poder en Cuba, que ya no guardan ese celo, ¿no? Con el que, o esa austeridad con la que Fidel mantuvo a todos sus súbditos, ¿no? Quienes aún así tenían una realidad diferente a los cubanos. De todas formas, mantenía un low profile, ¿sabes? Un bajo perfil, y no se ostentaba tanto o no se le enseñaba tanto, a la gente que había una diferencia tan abismal. Se sabía, se presumía, pero no es como a día de hoy, que sí ya existe una clase alta que vive como cualquier persona que vive en un país del primer mundo, como cualquier capitalista, y el resto de los cubanos que vive en la miseria más absoluta. De hecho, estadísticas están contemplando que más del 88% de la población cubana a día de hoy vive en la extrema pobreza. En la extrema pobreza. Reniel, yo creo que lo mencioné y lo hemos mencionado en otros podcasts. La revista The Economist
que por cierto es una... Otra que ha vaticinado la realidad. Sí, que es una revista su predicción. bien interesante porque esta revista cada año anuncia lo que ellos creen que puede pasar para el siguiente año. Y casi siempre acierta. Que Sí. ese es el punto. O sea, Sí. una revista bien, No, y eso sí bien es, influyente. eso sí es Bueno, cálculo pues, matemático. Pues la revista The Economist Nunca mejor dicho, ¿no? comenzó prácticamente en uno de los primeros números del año afirmando que el sistema cubano nunca había estado tan en el suelo después de la caída del campo socialista como en este instante, como en este momento. O sea, están en el total derrumbe. Y de hecho, en ese artículo muy interesante, pues ellos se basan en lo que alguna gente consideraba la única esperanza de que saliera a flote Cuba, que eran las MIPYMES y los capitalistas. The Economist afirma en Las ese MIPYME artículo... y los capitalistas no tienen nada que ver una cosa Sí, con la otra. Pero sí. Bueno, The o Economist... sea, en la realidad, ¿no? En la teoría Esperemos quizás. que Economist esté clara. The Economist afirma que ese último intento de la dictadura por tratar de ver si respira, si saca la cabeza, ¿no? Pues sencillamente lo canta como fracasado totalmente. A mí ese artículo de The Economist, porque yo sigo bastante The Economist, me arrojó luces. Y por eso afirmo que aquí estamos hablando no solamente de su gestión, de cuestiones espirituales, sino también de cosas muy objetivas, como objetivas son las estadísticas. O sea, usted no y las cifras. estuvo en el podcast pasado y en este no está tratando de crear una matriz de opinión, sino que tiene una creencia Totalmente. ferviente en que esto es una realidad, Sí. que el 12 de mayo el castrismo cae Sí. o cae. Pero lo que me sigue alarmando es que nosotros sigamos intentando buscar un Pretexto, un detonante. una justificación. Y yo sigo Un detonante. diciendo, el detonante no se necesita detonante. La caída es libre No, y hay un límite no. para chocarte con el piso y el límite está llegando. Sí, a ver, porque sé que siempre hay aquellos que quieren, fíjate, ni siquiera que interpretan mal, sino que quieren interpretar mal lo que yo digo. Entonces, para los que quieren interpretar mal lo que yo digo y para los que lo malinterpreten de manera inconsciente, voy a repetir. Tiene que haber un detonante, porque hay una realidad. La dictadura tiene el poder todavía en esa isla y tiene el poder militar. Lo decíamos ahorita. Sí, y hasta el momento, yo no veo por ninguna parte que el poder militar, que pudiera pasar, pero que el poder militar quiera dejar de ser leal al castrismo. Eso pudiera pasar, pero para que eso pase, sí tiene que haber un detonante. O de la otra manera, el detonante sería que el mismo poder militar decida, porque ya realmente ve que hay una debilidad extrema, etcétera, etcétera, decida dejar de ser leal a la fuerza, perdón, déjame terminar, a la fuerza que está gobernando en este momento, o desgobernando, como se llame, y entonces dejen de ser leales a ellos y pasen a ser leales entonces al pueblo. Ya que tú... Ese tiene que ser el detonante, o sea, por arte de magia, fíjate, yo creo en los milagros y creo en Dios y todo eso, pero por arte de magia no va a ocurrir un cambio genuino, porque de la otra manera estaríamos hablando de un cambio fraude, y no es el cambio fraude de lo que debemos estar hablando, porque si estamos hablando de una profecía que dice que el 12 de mayo va a terminarse la dictadura, es porque va a haber un cambio genuino, y ese cambio genuino tiene que estar antecedido por un detonante. El detonante. Yo pienso que el detonante comenzó el 11 de julio, déjame decirte. Por ahí empezó. El 11 de julio del 2021 significa mucho más de lo que nosotros imaginamos. Entonces usted mismo se está respondiendo. No. Para cualquier cambio que pueda haber en Cuba, ya sea el 12 de mayo o antes o después. Ese detonante empezó, porque ahí fue cuando el pueblo realmente demostró que ya no da más, ya, que no quiere más nada. Y a partir de ahí que no me vengan con el cuento de que hay pueblo en Cuba que quiera soportar el comunismo. Eso no es real. Pero tiene que suceder algo realmente contundente para que la dictadura caiga completamente. Vuelvo a la ilustración. El poder militar sigue ahí. Vuelvo a la ilustración que estoy usando hoy, que no es la de la gallina, ni la del derrumbe controlado que usé en el podcast anterior. Pero si usas eso para responderme a mí, estás malinterpretando lo que yo acabo de decir. Hoy estoy con la ilustración de la rana. La rana está dentro de su pecera y la rana no se está dando cuenta que la temperatura se la están... No, yo quiero un detonante, dice la rana. Yo quiero un detonante. Y no se da cuenta que la temperatura, cuando llegue a un límite, la rana se achicharra, caballero. Entonces, me alegra que tú estés diciendo ahora el 11J, pero el 11J está muy para acá. Si tú miras para allá atrás, por ejemplo,
yo creo que desde mucho antes viene la cosa, ¿no? Por ejemplo, el 2003. Con la Primavera Negra. En la Primavera Negra fue algo que se revirtió en contra de ellos. No, pero yo estoy hablando de un pueblo tirado para la calle. La mayor muestra, vamos a ser claros, la mayor muestra que ha habido de que el pueblo exprese su inconformidad fue el 11 de julio del año 2021. Hay que citar, antes de ese hito del 11J del 2021, hay que citar el hito de la recogida de firmas del proyecto Varela. Ah, sí. En la que nosotros participamos porque dimos nuestra firma y yo recogí firmas en mi pueblo de Guayabón. Algunos de los que tal vez nos estén viendo recordarán, tal vez que fueron de los que me dieron la firma a mí. Pero para mí ahí empieza la cosa. Porque de hecho, Fidel Castro, para volver a hablar de la piedra, no vio nunca tan de cerca una oposición tan atrevida como la que vio luego de La Patria es de Todos. Por supuesto que es un antecedente para ir un poco más allá, La Patria es de Todos. Pero después de La Patria es de Todos, Fidel Castro no pensó que alguien se atreviera tanto como Osvaldo Payá y todos los que participaron con él en el proyecto Varela, que llegaron con sus cajas de firmas a la Asamblea Nacional. Y de hecho, por eso el odio de Fidel Castro contra Osvaldo Payá, que le metió preso a todos los líderes menos a él, porque le tenía reservado sencillamente el asesinato, que ocurrió en el año 2012. Y como bien dijo su libro, la noche no será eterna. Oh, mira, la noche puede ser larga. La noche no será eterna y por tanto entonces tiene que... Mira, cuando llega el amanecer, final, ¿no? Cuando el astro, el rey, llega por ahí, llega la luz y eso es inevitable. Eso es inevitable. Entonces, ya que tú estás hablando de los antecedentes, que te estoy yendo más atrás, después del proyecto Varela, la reacción de Fidel Castro en la Primavera Negra del 2003. Pero es que la Primavera Negra del 2003 se vuelve contra ellos, porque lejos de traerle... De aplacar las ansias de libertad y de resistencia, nacen las damas de blanco, surgen muchísimos más opositores. Aliados de ellos de la izquierda. Una resistencia más grande, más organizada a la tiranía castrista. Grandes aliados de ellos de la izquierda internacional, como José Saramago o Eduardo Galeano, se bajaron del tren, literalmente dijeron así, me bajo del tren, después de esto que he visto, que han metido preso a Raúl Rivero. A Raúl Rivero deberíamos dedicarle un podcast, ¿verdad? Estamos pensando dedicarse. Sí, porque de los presos, pues sencillamente fue el más mediático al ser un escritor muy conocido, famoso. Pero la cuestión es que la Primavera Negra se vuelve contra ellos totalmente. Y la Primavera Negra, ya el gran efecto que lamentablemente costó la muerte de Zapata fue en el 2010. La muerte de Zapata fue un golpe fortísimo contra ellos. Y ya Fidel Castro había renunciado oficialmente, ya el país estaba supuestamente en las manos de Raúl y ya Fidel Castro estaba diciendo el modelo cubano no nos funciona ni a nosotros mismos. O sea, esto es un proceso, caballero. Sí, el agua, mira, la rana hace rato ya que está caliente. Y quería decir una cosita antes que se vaya, y hablando de Zapata y el asesinato de Zapata, este mes se cumplen 14 años del asesinato de Zapata, que murió abandonado en una celda tapiada. Y el próximo podcast vamos a dedicárselo a la figura de Orlando Zapata Tamayo, un hombre que, si bien murió preso en una celda tapiada, olvidado, murió siendo más libre que muchísimos de los cubanos que hoy deambulan por las calles de La Habana. Deberíamos vincular a Zapata y a la Pollán. Y a Laura Pollán. Porque me ha dado mucha tristeza ver que ha pasado el aniversario de nacimiento de Laura Pollán y prácticamente no vi... no se ha hablado mucho. No vi mucho sobre esto. Yo creo que es muy importante que todo el tiempo estemos, cada año estemos recordando a aquellos que hicieron por nuestra libertad, que murieron por la libertad. Yo creo que eso es muy importante, pero... Pues entonces lo tomamos. El próximo podcast vamos a hablar... O sea, además vamos a dedicarlo... ¿no? Exactamente, vamos a dedicarlo a la figura de Orlando Zapata Tamayo y Laura Pollán. Un segundito nada más, Mario, porque yo... quiero volver o sea, y es mi opinión, ¿no? Es mi opinión. O sea, yo respeto la tuya, todo lo que tú has dicho, lo respeto, pero no me considero una rana, ni me considero que estoy como una rana metida ahí tranquilita, porque... A ti lo que te ha salvado es que estás en Washington D.C. a invierno, porque si estuvieras allá dentro de la pecera en Cuba... El caso es que... Con el apagón... Ajá, que eso estaría achicharrándote ya como buena rana. No, por supuesto, pero en el sentido en que tú lo estás diciendo, ¿no? No me considero una rana en el sentido en que tú lo estás diciendo. No literalmente, porque literalmente tampoco soy una rana, pero
no me considero una rana para nada, de esas que está ahí acostumbradita a vivir en el agua y no salta, porque yo sí he saltado, ¿entiendes? Entonces, partiendo de ahí, de que no me considero esa rana que no salta y que le meten el agua caliente y ahí se chicharra, partiendo no es de que ahí, le meten el agua caliente, mi opinión es que le van subiendo la temperatura al agua. No, pero no soy esa rana. Y hay un límite. Hay un momento en que la rana esa rana. No soy esa rana. Yo no me considero pero fíjate, esa rana. Cuando yo comparo esto con un derrumbe controlado, con una gallina en el gallinero con la puerta abierta que no sale porque está acostumbrada, o digo la rana en la pecera, no es que yo quiero que nadie aquí piense que le estoy diciendo rana ni gallina. No, por supuesto. No, pero ¿qué pasa con esto? Son comparaciones. ¿Qué pasa con esto? Yo estoy haciendo mi análisis de lo que tú estás diciendo. Más allá del análisis que yo pueda hacer de lo que estoy viendo ahora mismo, de lo que está pasando en Cuba, de la realidad de Cuba, de la situación del régimen, de la situación del pueblo, etcétera. Mucho más allá de eso, yo estoy analizando lo que tú estás diciendo. Cuando tú hablaste por primera vez de una fecha para el derrumbe de la dictadura, lo primero que yo pensé fue en un cambio controlado. Para mí un cambio controlado, empezando por ahí, no es un derrumbe, porque ellos tienen todavía el dominio y son ellos los que van a marcar las pautas para ese cambio. Entonces, si es así, el 12 de mayo no va a ocurrir ningún derrumbe. Va a seguir la dictadura, pero escúchame, va a seguir la dictadura, pero va a seguir a su manera, según ellos van a dictaminar. Y ahorita Reinier decía una cosa muy interesante. Si logran en ese cambio controlado que la economía mejore y se logran insertar dentro de la economía mundial, etcétera, etcétera, sencillamente el pueblo de Cuba se relajó y ahí va a haber dictadura para rato. Pero, de lo contrario, si no es ese cambio controlado, si es un cambio genuino, que yo estoy de acuerdo contigo en que ellos están en el piso, es más que evidente porque la economía está en el piso, etcétera, etcétera, ese pueblo no da más, pero ahí sigue, etcétera, etcétera. De lo contrario, mi opinión es que para que haya un cambio radical, tiene que haber un detonante. Ese detonante, a pesar de que ya sabemos que de hace años luz, escúchame, hace años luz, fíjate, hace años luz, sabemos que la dictadura cada día va para abajo, pero también lo decíamos aquí en un podcast, que parecía que habían tocado fondo y es como que no hay fondo, ¿no? Siguen por ahí para abajo. Pero hay un fondo. Tiene que haber un detonante para que ellos sencillamente digan, aquí ya no podemos seguir más. Porque hasta el momento, hasta este mismo instante, ellos están ahí y yo no veo que, te lo repito, que por ejemplo la fuerza militar, que es esencial, es elemental, no veo que ha dicho nada de que van a ponerse en contra de Díaz-Canel, en contra de Raúl Castro, en contra de este, en contra del otro. Por lo tanto, tiene que haber algo que pase allá adentro para que realmente ellos se vean totalmente obligados ya, hasta aquí, que no puedan más, y digan, pues sencillamente tenemos que dejar el poder y se acabó. El algo es que todo tiene un límite. Dejar el poder, yo no creo que esa gente bueno, pero eso es lo que tiene que pasar, porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? El algo es que todo tiene un límite. La dictadura cubana está cayendo, pero va a llegar el momento en que ya de ahí no pasa. Igual que la rana puede aguantar, puede soportar. Y ellos mismos se van a dar cuenta de eso y van a decir, no, ellos hemos llegado hasta el límite y ya no esta vamos. es la alarma que yo estoy tratando de lanzar. Ellos se dieron cuenta hace rato y el primero en darse cuenta fue Fidel Castro, que dijo el sistema cubano no funciona ni a nosotros mismos. A ver si Miren, déjeme ver si yo puedo explicar bien lo que yo creo que Joa le está preguntando. Eso nosotros lo entendemos. La tiranía Castro comunista está en caída libre desde el mismo momento que llegó al poder. Tuvo, digamos, momentos de mejor acomodo porque estuvo subvencionada por la Unión Soviética. Luego apareció Venezuela a rescatarla. Vino un pequeño proceso donde intentaron abrirse. Un ganar tiempo. ¿Sabes? Esta nueva apertura, cuando trataron de poner las empresas mixtas, dejaron entrar a los cubanos que se habían exiliado en los 80, etcétera, etcétera. Todos conocemos el proceso histórico de cómo la narcotiranía ha ido sobreviviendo, ¿no? en las distintas épocas. Ahora, como hemos dicho, está en una caída libre. Pero esa caída libre no sabemos cuál es el tope que usted acaba de ejemplificar con la pluma cayendo al suelo. Entonces, la pregunta es, por sí mismos, ¿el narco Partido Comunista va a salir del poder cuando, a pesar de la desgracia y el despropósito que se vive en la isla a día de hoy, siguen teniendo el control casi absoluto, para no ser... tienen el control casi absoluto del país? Entonces, ellos van a soltar el poder ¿por qué?
Mira, el desmoronamiento, el derrumbe, el desmerengamiento, como tú quieras que lo llames, es inevitable. Ellos lo saben. Lo que va a pasar, poniendo una fecha límite, la fecha tope, 12 de mayo, después del 12 de mayo es que tendremos otra dictadura, esta no, esta ya no pasa de ahí. Otra dictadura. Pero ya eso sería cambio, porque quienes están dentro lo saben y se están poniendo el paracaídas para caer suavemente. Como para buscar el título del podcast. Entonces no es la dictadura se cae el 12 de mayo, es la dictadura muta para el 12 de mayo. ¿Qué vamos a tener después del 12 de mayo? Un cambio fraude. Depende de nosotros. Ok, entonces ese es el llamado. Pongámonos alerta porque la dictadura va a mutar, entonces, y hay que darle los palos antes que mute. Una nueva dictadura de otro tipo. Una nueva tiranía, pero democracia. con un digamos, con un espejismo de libre empresa. Una especie de putinismo. Pero estamos a tiempo en el sentido de estamos a tiempo de evitar que eso suceda. Exactamente. Pero no a tiempo de evitar que haya un colapso. El colapso ya va. No, el colapso está cerrado. De hecho, es producto del colapso de que ellos estén buscando realizar te voy a decir, esta mutación. Incluso de todos los mensajes que si ellos van a realizar esa mutación, ya esa mutación empezó. Por supuesto. Vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué han invertido tanto en el sector hotelero? ¿Por qué están dejando que se desbarate, que se destruya la ciudad y no la, eso era lo que yo quería y no la intentan recuperar? Ajá, a eso era lo que yo quería llegar ahorita. Ese colapso del que se está hablando, entonces es un colapso realmente controlado. Y un colapso controlado, en el sentido del que estamos hablando, no es real. O sea, no va a haber un colapso. Real. No es real porque lo están controlando ellos. El choque con el suelo es inevitable. Pero lo están controlando ellos. Están tratando entonces no es una caída real de la dictadura. Es caída real, no van a seguir de ahí. Lo que puede ser es que como ellos estén más conscientes que nosotros. Mario, por lo que tú acabas de decir, son ellos los que están controlando el colapso. O sea, son ellos los que van a hacer que el edificio caiga y luego lo van a empezar a levantar de nuevo. Lamentablemente están más conscientes que ellos mismos que esto es inevitable y están tratando de ver cómo lo controla. Bueno, nadie puede estar más consciente que ellos. Cómo caen de pie. Mira, nadie. Y cómo toman un nuevo rumbo para ver cómo se reedifican a ellos mismos, ¿entiendes? Pero nosotros tenemos el desafío ahora mismo de despertar, de reaccionar, de decir, oye, es verdad, me identifico con esa ranita, la temperatura está a tope y va a llegar la línea en la cual de ahí no pasa. Por lo tanto, voy a ponerme para la cosa porque o son ellos o somos nosotros. De esto se trata. Pero a mí ahí me preocupan muchas cosas porque es que, si bien como dice Joa, tiene que existir ese momento, ¿no? Ese detonante que lleva a la gente al desenfreno, a salir a las calles, a tomar... Y que la dictadura diga, no, ya salieron, Raniel, 11 de sí, pero julio. Salieron, pero no fue efectivo, no, desgraciadamente. Y luego vino entonces, mira, el deshielo total cuando sencillamente abrieron las puertas para que todo el que quisiera irse se fuera, ¿no? Y empezaron a irse en bandada los cubanos de la isla y entonces ya hemos vuelto de nuevo a el stand-by. 1000 no sé tantos presos y eso ha sido más que ejemplarizante porque no ha vuelto a haber una demostración como la que hubo el 11 de julio. Han habido manifestaciones, etcétera, etcétera, pero no de ese nivel. Que igual yo ahorita lo que quería decir era que a pesar de todos esos antecedentes que tú pusiste de ejemplo anteriores, comparto con eso, pero que como manifestación popular, para mi criterio, el 11 de julio no tiene antecedentes en cuanto a manifestaciones populares. Por supuesto. Porque habíamos hablado, por ejemplo, del maleconazo. Una vez, pero el maleconazo no fue ni se la asemeja. de ese tamaño, fue una localidad. Y obviamente fueron manifestaciones que se produjeron en diversas partes del país. Por lo tanto, mi criterio, es mi criterio. Yo creo que si va a haber un derrumbamiento total, para que sea total, la única manera es que el pueblo de Cuba en masa obligue a esa dictadura a irse. No hay otra forma, yo no veo otra. Sí. Por arte de magia no va a pasar. No, por arte de magia no. Esto viene de hace rato, como estoy explicando. Que ellos están en el suelo, eso yo lo sé, ¿no? Y coincido contigo en que si no nos preparamos para lo que pueda pasar o para lo que vendrá, pues estamos muy mal, estamos en desventaja. O sea, lo que me iba a referir antes de que me interrumpieran, es que más allá de ese detonante también
tiene que haber una conciencia política, democrática, dentro de la sociedad civil cubana, de no solo la ausencia de libertad que existe en la isla, sino es la ausencia total de todos y cada uno de los derechos humanos que han sido recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Irónicamente, un 10 de diciembre de 1948, el último año donde tuvimos elecciones democráticas en nuestro país, y tiene que haber un poco más de esa conciencia cívica, de que la sociedad se involucre y quiera involucrarse, no solo que se involucre por fuerza, sino que quiera involucrarse en la vida política del país, porque si no, muchas veces no, puede suceder un poco lo que pasó el 11 de julio, que la gente salió a protestar por el enfado, por la realidad inmediata que estaba viviendo, pero con un poco no de desorganización, sino de un desconocimiento, ¿no? De cuál es el siguiente paso después de la protesta, ¿no? Que no es solamente salir a protestar porque como una queja, ¿no? Como una réplica de la realidad que estoy viviendo, sino es que es un reclamo de libertad, un reclamo de que somos nosotros, como ciudadanos, como sociedad civil, los soberanos, los que deberíamos ser los soberanos del pueblo, los que deberíamos ser los dueños de nuestro país, y no esa tiranía que ha gobernado nuestra nación por más de 65 años. Entonces, no solo podemos abogar a que el detonante llegue o a que estemos previendo que este cambio fraude no suceda, sino a que nuestra sociedad, nuestro pueblo, la gente que nos queda en Cuba entienda que va más allá de mejorar la realidad inmediata, que va de recuperar nuestra nación, de recuperar nuestros derechos y de reconstruir el país desde una democracia, desde un Estado de Derecho donde impere la ley y se respete el debido proceso. Sí, esto que tú expresas, Reinier, fíjate, no es una condición para la caída. La caída... No, yo no estoy hablando de condición, yo estoy hablando de estado mental. Es el desafío que tenemos todos nosotros dentro ahora, de la sociedad. De que esto no nos atrape sencillamente como nos atrapó el 11J, y que nos preparemos para reedificar a la nación. Porque la nación está estrellándose ya y se va a estrellar. Sí, pero es que, fíjese, usted dice que nos preparemos para reedificar la nación. Sí, pero es que para poder reedificarla hay que tener no solo la intención, sino el conocimiento de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque yo puedo querer construir una casa, pero si yo no sé ni siquiera, ¿cómo se dice? Hacer una columna o meter una... O sea, hacer un encofrado, era la palabra que estaba buscando. Hacer las bases, ¿no? Exactamente, qué casa voy a construir. Pero afortunadamente, Reinier, lo que habíamos hablado aquí, no estamos en cero en eso. Yo sé, pero hace rato Estados Unidos ya tiene su plan. Sí, pastor, pero escúchame una cosa. Una cosa es que existan personas con conocimiento que incluso han estudiado, ya han dedicado décadas al estudio del proceso, de los pros y los contras. Y otra cosa es que el pueblo cubano, como sociedad civil, entienda esto. Exacto, ese es el desafío. Tenemos que hacerlo, tenemos que dar a conocer. No, y no solo hacerlo, tenemos que. Yo creo que un poco el llamado es a la gente a que entienda que tiene que por su cuenta hacer esa tarea. Sí. Para que entienda cuál es la situación en la que está, cuál es el estado del país y qué es lo que se está buscando. Que no es simplemente salir a que haya apoyo en la bodega o en la tienda, o que haya arroz, que no se te vaya la luz, o que la guagua llegue a la hora y que te puedas montar. No se trata solo de eso. Se trata de recuperar la libertad, de recuperar la nación, de reconstruir el Estado, de que exista separación de poderes, un debido proceso, de que se pueda vivir en una democracia donde uno pueda no solo hacer uso del derecho al sufragio, sino también de que ese proceso sea real y la representatividad política sea genuina. Entonces va más allá de, ya le digo, de quejarse de la realidad, sino de entender cuál es el proceso de una nación, cómo funciona, y salir a pelear por eso. Porque si uno no va buscando eso, menos lo va a poder reconstruir. Y en esa laguna o esa ausencia de conocimiento de esa realidad es donde vienen y te meten el cambio fraude. Sí, y qué bueno que mencionaste esto, Reinier, de que lamentablemente, pues, habituados a tantas décadas de miseria, mucha gente en nuestro pueblo, pues, ha estado sencillamente aspirando a que te den el pollo por pescado, o a que te den la leche, o que te den... es hora de que el pueblo cubano, como parte de esta caída completa, se dé cuenta de que esas son aspiraciones miserables,
de que tenemos que aspirar a una nueva nación y de que en esa nueva nación no puedes aspirar a un papá Estado que te ponga en el pico la lombricita para que tú comas, sino un pueblo que se va a empoderar o tiene que empoderarse y no puede depender de un Estado. El Estado tiene que ser débil y el pueblo tiene que ser fuerte. El Estado tiene que ser pequeño. Exacto, no débil, pequeño. Pequeño. Te digo esto porque algunos mensajes que he recibido, y ya te digo, podríamos hacer un podcast analizando todos los mensajes. Alguien, y en este caso una madre, fíjate, una madre, a propósito del Día de las Madres, 12 de mayo, esta madre me dice, amén, pastor. O sea, está dando un amén a mi 12 de mayo. Estaremos esperando, dice esta madre, que Dios nos abra las puertas. Claro, Dios cuenta con nosotros, porque hay partes que tenemos que hacer a nosotros, obviamente. Mire cómo estamos, que nada de la canasta básica o los mandados, como dicen algunos cubanos, y ahora le quitaron la leche a los niños, solo para los pequeños, y los niños escolares tienen que ir sin desayuno a la escuela. Me escribe esta mamá. Pero yo le digo a esta mamá, tenemos que mirar más lejos. No podemos seguir pensando en los mandados. Y que la cosa va a cambiar para que el Estado sí te llene la canasta básica y te dé toda la leche del mundo. No. Y demás, Miren, y demás. olvídense de la miseria y de la libreta de abastecimiento. De racionamiento. Desabastecimiento. Te voy a decir, algo grande que el pueblo cubano tiene que hacer es ese cambio de mentalidad. De dejar de tener esa mentalidad miserable. Pero esa tarea es personal. Sí. Esa tarea es personal. Por eso es que la libertad es un estado mental, señores. Sí. Esa tarea es personal y por eso desde aquí abogamos a que cada ciudadano, sobre todo quien vive dentro de Cuba, haga ese trabajo propio de entender no solo que hay que involucrarse en la realidad cubana, sino qué es lo que se está buscando, que es la libertad, no como concepto etéreo, sino como realidad pragmática, que es lo que se está buscando, reconstruir una nación cubana, derrocar a una tiranía, pero cuáles son los factores que componen esa libertad y esa reconstrucción de una nación cubana, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos han robado. Eso es, y es una tarea personal, como estoy diciendo. No podemos esperar que nadie venga a hacer ese proceso por nosotros. Es un proceso que hay que vivirlo de manera individual, porque es desde el individuo donde empieza la sociedad. Luego está la familia, que es el núcleo de la misma, pero el individuo por sí mismo tiene que hacer la tarea de entender cuáles son sus derechos y cuáles son las herramientas para exigirlos y para conservarlos. Yo creo que empezamos con el 12 de mayo con las madres, estamos terminando de la misma manera. No sé si ustedes quieren decir algo más, yo creo que podemos dejar un poco yo lo aquí. Que quiero decir es que si yo mismo me sorprendí cuando, para no atragantarme, lancé la fecha porque me ahogaba, ¿no? Pero si yo mismo me sorprendí por lanzar una fecha, realmente sorprendido estoy ahora por la cantidad de mensajes de personas que no me habían escrito nunca en primer lugar, que para mí es una señal de que esas personas que supuestamente estaban dormidas, que no hablaban, me estén escribiendo. En segundo lugar, por los tipos de mensajes que me han enviado. Ya conté del hermano de Puerto Rico que me dice, no podemos esperar a que nos sorprenda otro 11J. Y en eso sí. Ya conté del hermano en La Habana que no me escribía y que se atrevió a escribirme y equivocadamente me dice, ya vi que hiciste una predicción de marzo. Lo cual me hizo saltar porque yo dije, concho, yo pensé que había dicho mayo y es marzo. Y me quedé pensando en marzo. No voy a atrasar el cambio total, pero sí para quienes seguían por los astros, por los movimientos de la Tierra, porque aquí todo influye. Hasta la luna y los cambios de luna influyen. Acuérdate que el 20 de marzo tenemos el equinoccio de primavera. Que por cierto, las Naciones Unidas lo nombraron como el Día Internacional de la Felicidad. ¿Qué mayor felicidad sería que el 20 de marzo ya tuviéramos una Cuba libre? Bueno, yo no aspiro tanto como el que me vio hablar de mayo y sin embargo él entendió marzo, fíjate. Pero así sucesivamente fui recibiendo los mensajes. Entonces la dictadura cae el 12 de marzo, no el 12 de mayo. No, esto lo dijo el que me escribió. Voy a enviarle a producción para que ponga si quiere. No quiero delatar a nadie ni quiero poner nombre de nadie aquí, pero hubo un amigo que me mandó de su calendario, de su agenda del teléfono, hizo un screenshot y me la mandó. Él puso en su agenda, y que producción lo muestre, predicción de Mario Félix. Yo en realidad no soy nadie. Si quieren que pongan The Economist o si quieren que pongan todos los otros vaticinios que se están haciendo por muchos lugares, ¿no? Yo sencillamente soy una voz que clama en el desierto y que he dicho lo que estoy viendo por dar una fecha lo más lejos posible, porque posiblemente el amigo que lanzó marzo esté más claro que yo.
Pero este amigo me manda el screenshot de su teléfono del calendario y él marcó en su calendario Mother's Day y pone predicción de Mario Félix. Y no sé por qué pone 4 p.m. No sé por qué pone 4 p.m. 4 p.m. va a pasar algo. Pero a lo mejor está más claro. Bueno, a las 3 mataron a Lola, Sí. así que a las 4 que matan a los castristas, oye, sería ya... Y allí puso debajo hay una foto de nuestro podcast. O sea, él marcó en el calendario esa fecha. Y lo más gracioso, no he recibido ningún mensaje de nadie diciéndome, pastor, usted está loco. Pastor, usted está equivocado. Pastor, no. Al contrario. La realidad, Al contrario. la realidad Gente es que... diciéndome, oye, te diste marzo. Hay una cosa real, y es que quien no quisiera que realmente el 12 de marzo, vaya, Yo a creo- las 4 de la tarde pase algo que realmente sea contundente y que derribe a esa dictadura. Y que tú tengas toda la razón del mundo y que no sea un cambio fraude, sino un cambio genuino y real. Ojalá. En el cual el pueblo de Cuba tenga el principal protagonismo, el pueblo de Cuba, y que realmente todos estemos preparados para transitar hacia la democracia. Eso sería lo mejor. Lo máximo sería precisamente estar preparado, pensando no que se va a caer el 12 de mayo, sino que se va a caer mañana mismo. Claro. Y te voy a decir, ojalá que yo esté equivocado con el 12 de marzo. Que sea... ¿De marzo Y o que de mayo? De mayo, Que sea ¿verdad? pronto, ¿no? Que sea mucho Ojalá que yo esté antes. equivocado con el 12 de mayo y que el amigo que me escribió que entendió marzo sea el que esté claro el que esté- y que esté pensando. En esto, lo único que tenemos que estar nosotros conscientes es de que tenemos que ponerlo para la cosa. Porque la caída es inevitable. Ahora, ¿qué rumbo va a coger el país? Depende de cómo Del nos pueblo de preparemos. Cuba. Depende del pueblo de Cuba, depende de la sociedad civil cubana, que tenemos que estar preparados, porque así de simple. ellos, los tránsfugas, están sacando No su solo dinero. preparados, sino involucrados. Fíjate. Exacto. Y estar haciendo La por familia ellos. Castro ya ha tomado sus Tener medidas. conciencia de lo que está pasando. Ya ellos tienen sus cuentas bancarias, ya ellos tienen sus propiedades fuera de Cuba. Ellos están preparados para el cambio, caballero. No, y han vendido la isla pedacitos. Están preparados. Hay que ser consciente de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Yo- y eso es un llamado para el pueblo de Cuba y para la sociedad Yo civil lo único independiente. que quisiera es que nosotros estuviéramos tan conscientes como lo están ellos, para que estuviésemos preparados. Pero ya les digo, he tirado la fecha más larga y la fecha más larga es 12 de mayo. Posiblemente quien tenga la razón sea el amigo que me escribió y me habló de marzo. Bueno, señores, yo creo que ahora sí vamos a concluir el podcast acá, no sin antes recordarle a nuestra audiencia que somos cubanos en Washington, D.C., estamos en todas las plataformas digitales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Twitter somos CUW Washington, D.C., por supuesto, estamos acá en YouTube. Recuerde que la libertad es un estado mental y que entre todos los cubanos que despreciamos el narcocomunismo, existen quienes abogan y empujan porque esa tiranía caiga y pague por sus crímenes, y están los que simplemente esperan que esto pase. Por favor, sea partícipe, sea protagonista de la transición hacia la democracia, la reconstrucción de la nación y del enjuiciamiento del narcopartido comunista y toda la oligarquía que lo secunda. Mario. Sí. Por cierto, René, ya que hiciste el anuncio antes de tener la oración, ya que has dicho de las redes sociales y que nos sigan, bueno, pues ¿qué piensan para empezar a usar el hashtag 12 de mayo? ¿Qué piensan para, en vez de lo que nos pasó con el 11J, que el hashtag 11J se empezó a usar después que pasó el 11J? ¿Por qué no empezamos a usar el hashtag 12M desde ahora? ¿Para qué esperar la fecha? Desde ahora empecemos a prepararnos, porque la cosa viene ya. Pues bueno, ahí está el mensaje del pastor Mario Félix. 12M, así que que podría ser 12 de marzo o 12 de mayo. Hashtag 12M, que nunca puede ser mejor 12 dicho. de marzo o 12 de mayo. Ajá. ahí está. Pues entonces, Vamos a pastor, orar. Dios Todopoderoso, te agradezco porque el día que Willy Chirino dice que ya viene llegando, está aquí ya. Después de tanto esperar, porque es inevitable. Todo tiene un límite y la dictadura en Cuba no va a ser la excepción de la regla en el universo. Se van a estrellar contra el suelo y ya están cayendo. Ayúdanos, Padre, para que esto no nos sorprenda como sorprendió a la rana en la pecera, el agua que se calentaba poco a poco. Ayúdanos para ser conscientes y ser más conscientes que esos responsables de la situación en que está Cuba, que sí están claros de que es inevitable la caída y están tomando sus medidas y están sacando su dinero y sus cuentas bancarias y están prácticamente viven ya más fuera de Cuba que en Cuba. Ayúdanos a estar conscientes porque te rogamos que las ansias de libertad
por la que murieron tantos hermanos, entre ellos Zapata, que ahora se cumple un nuevo aniversario. Dios mío, que todas estas muertes, que todas estas mártires como Osvaldo Payá, todos sus sueños no se frustre ahora que la caída es inminente, sino que nosotros seamos capaces de tomar las riendas de la nación para que por fin tengamos una Cuba con todos y para el bien de todos. Abre nuestros ojos para que estemos conscientes de que Cuba no aguanta más. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.